¿Alguna vez has sentido que las historias te abrazan, como si fueran parte de un sueño que no quieres soltar? Esta noche, deja que la antigua China te susurre al oído, que los dragones duerman bajo la luna, que las mariposas se confundan con los sabios y que el bambú cante al compás del viento. Bienvenido a Riquezas Silenciosas, cuentos para dormir, un viaje de más de una hora donde la calma, la belleza y la sabiduría se entrelazan como hilos de seda. Historias antiguas que han sobrevivido milenios, contadas al ritmo de tu respiración. Aquí no hay prisa, solo tiempo para escuchar, imaginar y descansar. Esta noche conocerás al sabio que soñó ser mariposa, al dragón que perdió su perla, a la mujer que voló hacia la luna y al viejo que movió montañas con la fuerza de su fe. Cada cuento es una puerta abierta a otro mundo, uno donde los pensamientos se apagan, las emociones respiran y el alma recuerda quién es. Antes de comenzar, cuéntame, ¿desde dónde me escuchas esta noche? ¿Y qué hora es allí donde estás? Me gusta imaginar que al otro lado de este sonido, alguien respira con calma, quizá recostado, quizá mirando el cielo, dejando que las palabras lo acompañen en silencio. Así que cierra los ojos, inhala suavemente, siente cómo tu cuerpo se vuelve liviano y deja que mi voz te lleve hasta los jardines secretos del oriente, donde los sueños y las leyendas descansan juntos bajo un cielo infinito. Porque esta noche no solo vas a dormir, vas a viajar, vas a soñar y quizá, si escuchas con el corazón, descubras que tú también eres parte de un cuento. Nuestra primera historia habla sobre los sueños, sobre ese instante en que el alma no sabe si duerme o si despierta. Habla del misterio de ser, de lo que somos cuando dejamos de pensar. Y así comienza La mariposa soñadora, una historia donde el sueño y la realidad se miran a los ojos y nadie sabe quién está despierto. Cuentan que hace miles de años, en la antigua China, vivía un sabio llamado Chuangzi. Era un hombre sencillo, de mirada serena y sonrisa tranquila. Pasaba sus días observando el cielo, el vuelo de los pájaros, el reflejo del agua, y decía que en cada cosa vivía un secreto. Una noche, mientras descansaba bajo un árbol de ciruelo, el sabio se quedó dormido. El aire era tibio y dulce, y la luna dibujaba sombras suaves sobre la tierra. De pronto, en su sueño, Chuangzi sintió que ya no era él. Su cuerpo se volvió ligero, sus manos se transformaron en alas, y en un instante se convirtió en una mariposa. Voló sobre los campos de loto, rozó el perfume de las flores y danzó con la brisa, libre, sin nombre, sin peso. Nada le preocupaba, ni el tiempo, ni el pasado, ni el futuro. Solo existía el presente, el suave batir de sus alas y la inmensidad del cielo. Sintió algo que nunca había sentido antes, una felicidad tan pura que no tenía pensamiento, una paz que no necesitaba palabras. Y cuando la aurora comenzó a pintar de oro el horizonte, la mariposa descendió sobre una hoja y cerró los ojos. Entonces Chuangzi despertó. Estaba otra vez bajo el árbol, su cuerpo humano cubierto por la sombra del amanecer, los pájaros cantando, el mundo igual que antes. Y sin embargo, diferente. Miró sus manos, su respiración, el polvo sobre sus pies. Todo parecía real, pero también lo había sido el sueño. Entonces se preguntó, ¿fui yo quien soñó ser una mariposa? ¿O soy ahora una mariposa que sueña ser un hombre? Nadie pudo responderle. Desde ese día, Chuangzi siguió caminando por la vida sin buscar certezas. Decía que la frontera entre el sueño y la realidad no existe, que ambos son parte del mismo suspiro del universo. A veces, en la tarde, se le veía observando una mariposa volar. Sus ojos brillaban como si reconociera en ella algo muy antiguo, muy suyo, y sonreía, en silencio,
Dicen los sabios que este cuento no es solo una historia, sino un espejo, que cada vez que lo escuchas, una parte de ti despierta y otra parte comienza a soñar. Quizás la vida no sea más que eso, un gran sueño compartido por miles de almas que buscan recordar quiénes son. Y tal vez, mientras escuchas estas palabras, tú también seas la mariposa, ligera, libre, suspendida en el aire del misterio. Así que no trates de entender, solo siente. Deja que la calma se pose sobre ti como el polvo dorado del amanecer, porque esta noche el sabio Chuangzi te susurra al oído: despierta, pero no del todo. Nuestra siguiente historia habla de la fuerza silenciosa que habita en los corazones sencillos, de aquellos que no levantan la voz, pero mueven el mundo con su fe. Habla del poder de creer, incluso cuando todo parece imposible, porque a veces la verdadera grandeza no está en la fuerza del cuerpo, sino en la constancia del alma. Así comienza El viejo que movió las montañas, un cuento sobre la paciencia, la esperanza y el poder de un corazón que nunca se rinde. En una aldea rodeada de montañas inmensas vivía un anciano llamado Yu Gong. Su casa se encontraba justo frente a dos gigantes de piedra que bloqueaban el paso hacia el valle. Cada día, al salir de su hogar, el anciano miraba aquellas montañas y pensaba en lo lejos que estaban los campos, los ríos, las otras aldeas. El camino era largo y peligroso, y la gente del pueblo decía que no había manera de cruzar sin rodearlas durante días enteros. Un día, mientras observaba el horizonte, Yu Gong tomó una decisión. Llamó a su familia y dijo con serenidad: «Si las montañas nos impiden pasar, las moveremos». Sus hijos y nietos lo miraron con asombro. Algunos rieron, otros se quedaron en silencio. Pero el anciano no dudó. Tomó una pala y comenzó a cavar. Con cada puñado de tierra que retiraba, su respiración era pausada, su mirada firme. No trabajaba con prisa, sino con fe. Los vecinos, al verlo, se acercaron y se burlaron. «Eres viejo, Yu Gong. Nunca vivirás para ver esas montañas desaparecer. ¿Por qué desperdicias tus fuerzas?». El anciano sonrió y respondió: «Es cierto, no viviré para ver el final, pero cuando yo me haya ido, mis hijos continuarán, y luego sus hijos, y los hijos de sus hijos. Si seguimos trabajando con paciencia, algún día el camino quedará libre». Las risas se apagaron ante su voz tranquila. Era imposible discutir con la certeza que brillaba en sus ojos. Pasaron los años. Cada mañana, Yu Gong y su familia salían con sus palas. No temían al sol ni al cansancio. Cada piedra que movían era una oración. Cada golpe de pala, una promesa al futuro. Los viajeros que pasaban se detenían a observar. Algunos ayudaban por un rato, otros se quedaban días. Nadie entendía del todo lo que los movía, pero al verlos, algo en sus corazones se despertaba. El deseo de creer en lo imposible. Un día, cuenta la leyenda, los dioses del cielo se asomaron para ver qué ocurría. Uno de ellos se rió. ¡Qué absurdo! Un viejo pretende mover montañas con sus manos, pero otro dios, más sabio, le respondió: ¿no ves su fe? Su cuerpo es pequeño, pero su espíritu es infinito. Si no intervenimos, algún día lo logrará. Y así fue. Conmovidos por la perseverancia del anciano, los dioses enviaron a dos gigantes celestiales que levantaron las montañas y las trasladaron lejos, dejando el paso libre hacia el valle. Desde entonces, el nombre de Yu Gong se convirtió en símbolo de la constancia y la fe. Dicen que en cada ser humano habita un Yu Gong, un espíritu que no se rinde aunque el mundo le diga que no puede. Porque a veces, la fuerza que mueve montañas no viene de los músculos, sino del corazón. Y cuando las dudas te rodeen como montañas, recuerda al anciano con su pala, cavando sin prisa, sin miedo, sabiendo que cada gesto, por pequeño que sea, abre un camino. Después de mover montañas,
Llega el silencio. El cuerpo se detiene, pero la mente sigue buscando respuestas. Y a veces, esas respuestas no llegan con el ruido del pensamiento, sino con el sonido suave del agua cayendo en una taza. La siguiente historia habla de eso, de cómo la sabiduría no se encuentra acumulando ideas, sino aprendiendo a vaciar el corazón. Porque solo cuando la taza está vacía, puede recibir el verdadero sabor del té. Así comienza el té y la sabiduría. En un monasterio escondido entre montañas cubiertas de niebla, vivía un joven discípulo impaciente por alcanzar la iluminación. Cada amanecer meditaba, repetía oraciones, memorizaba libros antiguos, pero sentía que la sabiduría seguía lejos, como si siempre se deslizara entre sus manos. Un día, decidió visitar al maestro más sabio del templo. Lo encontró sentado frente a una mesa sencilla, preparando té. El aroma del agua caliente y las hojas recién abiertas llenaba el aire de calma. El joven se inclinó y dijo: «Maestro, he venido a pedirle que me enseñe la verdad. Quiero comprender el sentido de la vida y alcanzar la sabiduría». El maestro, sin responder, sonrió y comenzó a servir té. Tomó la tetera y vertió el líquido lentamente sobre la taza del discípulo. El té subió hasta el borde y siguió subiendo. El líquido desbordó, cayó sobre la mesa, luego al suelo, empapando la túnica del joven. «Maestro», exclamó el discípulo, dando un salto hacia atrás. «La taza está llena, no cabe más». El anciano detuvo la tetera y lo miró con ojos tranquilos. «Exactamente», dijo con voz suave. «Como esta taza, estás lleno de tus propias ideas, de tus certezas y de tus miedos. ¿Cómo puedo mostrarte algo nuevo si ya no hay espacio en ti para recibirlo?» El joven quedó en silencio. Por un momento quiso defenderse, explicar que él solo buscaba aprender, pero las palabras no salieron. En su mente, la imagen de la taza rebosante seguía cayendo como una cascada lenta, infinita. El maestro volvió a llenar la taza, esta vez solo hasta la mitad, y la deslizó frente al discípulo. «Bebe», le dijo, «y cuando lo hagas, vacía también tu mente. Deja que cada sorbo te recuerde que la sabiduría no se obtiene acumulando pensamientos, sino soltándolos». El joven tomó la taza. El té estaba caliente, aromático, profundo. Mientras bebía, sintió que algo en su interior se aquietaba. Ya no había prisa, ni búsqueda, ni deseo de entender. Solo el calor del té, el sonido del agua y la respiración. Entonces comprendió sin palabras. Comprendió que el silencio enseña más que los libros y que el vacío no es ausencia, sino espacio para la verdad. Desde ese día, el discípulo seguía visitando al maestro, pero ya no hacía preguntas. Solo compartían té, escuchando el viento pasar entre los pinos. Y con cada sorbo, el joven se volvía más sabio, porque había aprendido el secreto más simple y más profundo. Para llenar el alma, primero hay que vaciarla. A veces, cuando el alma se aquieta, nace en nosotros el deseo de crear, de convertir el silencio en forma, la emoción en color, el pensamiento en belleza. Pero el arte, como la vida, guarda un misterio. Cuando algo se vuelve demasiado perfecto, demasiado real, puede despertar fuerzas que van más allá del entendimiento. Nuestra próxima historia habla de eso, de un artista que pintó con tanta pasión que su obra cobró vida, y de cómo la perfección, sin humildad, puede tocar lo divino y también lo peligroso. Así comienza la pintura del dragón. En un reino antiguo, donde los cielos eran tan amplios que parecían respirar, vivía un pintor llamado Liang. Su arte era tan delicado que los aldeanos decían que los pájaros se detenían a mirarlo trabajar. Cada trazo suyo tenía vida, cada color parecía tener alma. Durante años, Liang pintó paisajes, flores y rostros, pero sentía que algo le faltaba. Una noche, mientras contemplaba el cielo tormentoso,
Vio relámpagos que dibujaban formas de dragones entre las nubes. Esa visión lo dejó sin aliento. Comprendió que su propósito era pintar el dragón perfecto, una criatura tan real que el mundo creyera que respiraba. Pasaron días, semanas, meses. El pintor se aisló del mundo. Estudiaba los movimientos del viento, la forma de las serpientes, el brillo de los lagartos, el fuego de las linternas. Cada elemento le enseñaba algo del dragón que soñaba crear. Finalmente, un amanecer, tomó su pincel más fino y comenzó. Trazó el cuerpo con una curva que parecía fluir como el río, las escamas con reflejos de luna, las garras con la fuerza de las montañas, los ojos con el fuego de las estrellas. Durante 3 días y 3 noches no se detuvo. Cuando al fin terminó, el dragón en la pared parecía moverse. Su mirada ardía, su cuerpo relucía bajo la luz del sol. Los aldeanos acudieron maravillados. Nunca se había visto algo tan hermoso. Pero un anciano, al observarlo, preguntó: «Maestro Liang, ¿por qué no pintas también las pupilas del dragón?». El pintor bajó la mirada. Sabía que el dragón aún estaba incompleto. Sin embargo, una voz interior le decía que debía detenerse. Sentía que si pintaba esos ojos, algo sucedería. La multitud insistió. Querían verlo terminado. El maestro, conmovido, tomó el pincel y dibujó las pupilas. En ese instante, un trueno sacudió el cielo. El viento entró al taller rompiendo ventanas. Las antorchas se apagaron. Y con un rugido profundo, el dragón abrió los ojos. Su cuerpo se estremeció, las escamas brillaron con fuego, y con un movimiento majestuoso se elevó hacia el cielo y desapareció entre las nubes. El silencio cubrió el lugar. El mural quedó vacío, solo el contorno leve del dragón seguía en la pared, como la sombra de un sueño que acaba de volar. Liang cayó de rodillas. Había creado lo imposible, pero comprendió que la perfección puede ser un regalo o una pérdida. Desde aquel día, no volvió a pintar. Decía que el arte verdadero no está en imitar la vida, sino en tocar el alma sin romper su misterio. Y cuentan que, en las noches de tormenta, cuando los relámpagos cruzan el cielo, el dragón de Liang aparece entre las nubes, recordando que el poder de la creación también es el poder de dejar ir. Después de la pintura que cobró vida, el aire parece más quieto. El silencio vuelve a ser maestro y la belleza se disuelve en lo invisible. Pero hay historias que nacen del sacrificio, de almas que entregan lo más valioso para que otros puedan vivir, de corazones que resuenan más allá del tiempo. La siguiente historia habla de eso, de una joven y una campana, de la promesa cumplida con amor y destino. Dicen que, cuando el viento sopla en ciertos valles, todavía puede oírse su voz mezclada con el bronce, cantando la melodía de la eternidad. Así comienza la campana de bronce. En un antiguo reino del sur de China, se preparaba la construcción de una campana colosal. El emperador había ordenado que fuera tan grande y tan pura en sonido que su eco pudiera escucharse a kilómetros de distancia, atravesando montañas y ríos. Era el símbolo de unión del imperio, una voz de armonía que debía hablar por siglos. Los mejores fundidores, artesanos y sabios fueron convocados. Entre ellos, el maestro Hou, famoso por su habilidad con el metal y por la nobleza de su espíritu. Su hija, una joven llamada Meng, lo acompañaba en silencio, aprendiendo cada gesto, cada secreto del fuego. Para ella, su padre era el corazón de la campana, firme, cálido, paciente. Pero nada resultó como esperaban. La primera fundición fracasó, el bronce se quebró, el sonido fue opaco. El emperador, enfurecido, ordenó intentarlo de nuevo. El maestro Hou no dormía, buscaba el equilibrio perfecto entre el fuego y el metal, pero nada funcionaba. El segundo intento también se perdió. Los sabios comenzaron a murmurar que el metal estaba maldito o que los dioses exigían un sacrificio. Una noche,
Meng escuchó esas palabras y comprendió algo que su padre no quería aceptar. El arte, como la vida, a veces pide un precio más alto que el esfuerzo. Así, en el tercer intento, cuando el bronce volvió a hervir dentro del gran horno, la joven se acercó en silencio. Miró a su padre por última vez y susurró: «Que mi alma sea el sonido que el mundo recuerde». Y antes de que alguien pudiera detenerla, se arrojó al fuego. El bronce la envolvió y el silencio se hizo tan profundo que el viento dejó de soplar. Cuando la campana fue fundida y enfriada, su superficie brillaba como oro. El maestro Hou cayó de rodillas al verla, comprendiendo el sacrificio que su hija había hecho. Semanas después, la campana fue elevada en el templo del emperador. Miles se reunieron para escuchar su primer toque. El sonido viajó por el aire como una ola de luz. Era puro, profundo, tan hermoso que hizo llorar al mismo emperador. Y se dice que, entre sus notas, se escuchaba una voz dulce, como un canto lejano. «Padre, no llores, estoy aquí, soy el eco que nunca muere». Desde entonces, cada vez que la campana sonaba, el pueblo se detenía. Algunos cerraban los ojos y juraban escuchar el murmullo de una joven entre el metal. Otros decían que la melodía tenía el poder de calmar el dolor y devolver la esperanza. El maestro Hou envejeció frente a aquella campana, tocándola al amanecer y al anochecer. Nunca volvió a llorar, porque sabía que, mientras el bronce vibrara, su hija seguiría viva. Y cuentan que, en los días de viento, el sonido aún viaja entre las montañas, como un recordatorio de que el amor, cuando es puro, nunca se apaga, solo cambia de forma, hasta volverse eterno. Hay amores que no se miden en tiempo ni en promesas, sino en la huella que dejan cuando ya no están. Amores que cruzan ríos, que desafían la muerte y que al final se transforman en algo tan puro que brilla para siempre. La siguiente historia habla de uno de esos amores, de una doncella y un espíritu del río, de una lágrima que se volvió piedra y de cómo, incluso en el adiós, el amor puede volverse eterno. Y esta es la lágrima del jade. En un valle rodeado por montañas y ríos transparentes, vivía una joven llamada Lin. Su belleza era conocida en todas las aldeas, pero lo que más admiraban de ella no era su rostro, sino la calma con la que miraba el mundo. Lin amaba el sonido del agua. Pasaba las tardes junto al río, observando cómo las corrientes danzaban con la luz del sol. Un día, mientras recogía flores de loto, escuchó una voz suave que venía del agua. «No temas», dijo la voz. «He estado observándote». Frente a ella, emergió un joven de mirada clara y sonrisa serena. Su piel brillaba como el reflejo del río. Era un espíritu del agua, guardián de aquel lugar desde tiempos antiguos. Desde entonces, Lin volvió cada día. El espíritu le contaba historias del fondo del río, de peces que hablaban con las nubes, de lunas que dormían bajo el agua. Y sin entender cómo, la joven se enamoró. No de un cuerpo, sino de una presencia. No de una voz, sino de una calma que la envolvía por completo. Pasaron las estaciones. El amor entre ellos crecía en secreto, pero el mundo de los hombres y el de los espíritus no podían unirse. El agua no podía permanecer quieta y la carne no podía respirar bajo el río. Una noche, una tormenta terrible sacudió el valle. El río creció, enfurecido, y el espíritu acudió a despedirse. «El destino nos separa», dijo con tristeza. «Si permanezco aquí, tu aldea será arrasada. Debo regresar a las profundidades». Lin lloró, pero no trató de detenerlo. Sabía que el amor verdadero no encadena, libera. El espíritu extendió su mano y colocó una pequeña gota luminosa sobre la palma de la joven. «Esta es mi lágrima», susurró. «Cuando la oscuridad te alcance, mírala y recordarás que incluso el dolor puede brillar».
el río se lo llevó. El agua volvió a la calma, pero Lin nunca olvidó aquel instante. Guardó la gota en un colgante de plata y la llevó siempre consigo. Con el paso del tiempo, la lágrima se endureció hasta volverse piedra. Una piedra verde y pura, como el corazón del agua, el primer jade que el mundo conoció. Años después, cuando Lin ya era anciana, aún se la veía junto al río, hablándole al reflejo del agua. Decía que el sonido del viento entre las hojas era la voz de su amado y que cada amanecer era una promesa cumplida. Cuando finalmente partió de este mundo, el jade desapareció con ella. Pero cuentan que, si caminas en silencio por los ríos de montaña, a veces puedes ver un destello verde entre las piedras. Dicen que es la lágrima del espíritu, todavía viva, recordando que el amor, cuando es puro, nunca muere, solo cambia de forma. El río se aquieta y sobre su superficie comienza a reflejarse la luna. La misma luna que ha visto a los amantes separarse, a los sabios meditar y a los sueños cruzar los siglos sin desvanecerse. Hay una soledad que no duele, sino que ilumina, una tristeza que se vuelve luz, como si el corazón aprendiera a brillar desde la distancia. La historia que viene es una de esas que viven en el cielo, donde el amor se transforma en eternidad y la nostalgia se convierte en belleza pura. Nuestra próxima historia habla de una mujer que voló hacia la luna, de un héroe que la amó sin alcanzarla, y de cómo, desde entonces, cada plenilunio guarda el recuerdo de su promesa. Así comienza Chang'e, la diosa de la luna. Cuando el cielo aún estaba cerca de la tierra y los hombres hablaban con las estrellas, vivía un arquero llamado Hou Yi. Su puntería era legendaria. Podía atravesar una hoja en pleno vuelo o partir una flecha con otra flecha. Su esposa, Chang'e, era tan hermosa que los poetas decían que el sol se detenía al verla para no eclipsar su luz. Un verano ardiente, 10 soles aparecieron en el cielo a la vez. Los campos se quemaron, los ríos se secaron, los animales huían buscando sombra. El emperador del cielo pidió ayuda, y Hou Yi, valiente, alzó su arco. Uno a uno, derribó 9 de los soles, dejando solo uno para iluminar el mundo. En recompensa, los dioses le dieron un elixir de inmortalidad, una sola dosis, suficiente para volar al cielo y vivir por siempre. Pero Hou Yi no quería dejar la tierra, ni mucho menos a Chang'e, su amor eterno. Así que guardó la poción en una caja de jade y prometió no usarla jamás. El tiempo pasó y la fama de Hou Yi atrajo envidias. Un discípulo traidor, deseoso de la inmortalidad, intentó robar el elixir. Chang'e, al descubrirlo, lo tomó antes de que él pudiera hacerlo. Pero al beberlo, su cuerpo se volvió ligero como el aire. El suelo se desvaneció bajo sus pies y comenzó a elevarse cada vez más alto. Hou Yi llegó corriendo justo a tiempo para verla ascender. Trató de alcanzarla, pero sus manos solo tocaron el viento. Chang'e lo miró una última vez y su rostro se llenó de lágrimas. El destino no le permitió quedarse, así que eligió volar hacia el lugar más cercano al corazón de su amado, la luna. Desde entonces, Chang'e habita allí, en un palacio silencioso de plata y sombras. A veces, los hombres dicen ver su silueta entre las luces del plenilunio. Dicen que aún guarda la caja de jade vacía, recordando al arquero que la amó tanto que desafió al cielo por ella. Y cada noche, Hou Yi enciende incienso en su jardín y ofrece pasteles redondos como la luna en honor a su esposa. Mira al cielo y sonríe, porque sabe que ella lo observa desde arriba, tan cerca que sus corazones aún laten al mismo ritmo. Así nació la fiesta del medio otoño, cuando las familias miran la luna y comparten dulces en su nombre, recordando que el amor, aunque separado por el destino, puede brillar eternamente sobre la oscuridad. Y dicen que, cuando el mundo duerme, Chang'e baja por un instante, se posa sobre el reflejo del agua
y escucha el eco de una vieja promesa que todavía flota en el aire. No importa la distancia, mientras exista la luna, tú y yo nunca estaremos solos. A veces, la vida nos pone frente a espejos invisibles. En ellos no vemos nuestro rostro, sino lo que somos por dentro, nuestros miedos, nuestras heridas y también esa parte pura que aún recuerda cómo amar sin miedo. La próxima historia habla de eso, de un espejo capaz de mostrar no la apariencia, sino el alma, y de un hombre que, al mirarse en él, descubrió una verdad que cambió su destino para siempre. Así comienza El espejo del alma. En una aldea olvidada entre montañas y nubes, vivía un artesano llamado Wei. Su oficio era fabricar espejos, pero no espejos comunes. Los suyos eran tan claros que reflejaban la luz como si contuvieran el cielo mismo. La gente viajaba desde tierras lejanas para comprar sus obras, convencidos de que esos espejos traían buena fortuna. Un día, un anciano de túnica gris llegó hasta su taller. Sus ojos eran tan profundos que Wei sintió que lo miraban más allá de la piel. El anciano le ofreció una piedra negra, lisa como el agua. «Con esta piedra», le dijo, «podrás crear un espejo diferente a todos. Pero ten cuidado, solo los corazones valientes deberían mirarse en él». Intrigado, Wei trabajó día y noche. Fundió el metal, pulió el vidrio y colocó en su centro aquella piedra. Cuando terminó, se encontró ante un espejo oscuro, sin reflejo alguno. No mostraba la imagen del mundo, sino un vacío profundo, como si esperara algo más que una mirada. El artesano dudó, pero finalmente se inclinó sobre él. En lugar de su rostro, vio destellos de recuerdos olvidados, su infancia, su madre sonriendo, los días de lluvia en los que soñaba con ser algo más que un simple artesano. Luego, el espejo se oscureció. Aparecieron los momentos que Wei prefería no recordar. Las veces que mintió, los rencores que guardó, las palabras que nunca pidió perdón. El espejo no mostraba el mundo exterior, sino el interior. Era el reflejo del alma. Wei cayó de rodillas. Sintió vergüenza, miedo, tristeza y después algo más profundo, comprensión. Porque entre las sombras que lo habitaban también brillaba una pequeña luz. Esa luz era su bondad, su deseo de ser mejor, su humanidad. El anciano volvió días después y encontró al artesano sentado frente al espejo, en silencio. «¿Qué has visto?», preguntó. Wei respondió con una voz tranquila. «He visto quién soy, he visto el dolor que he causado y también el amor que aún puedo dar». El anciano sonrió. «Entonces has aprendido. Este espejo no revela belleza ni fealdad, sino verdad. Quien se atreve a verse tal como es, ya ha dado el primer paso hacia la sabiduría». Wei guardó el espejo en su taller, pero nunca volvió a venderlo. Decía que no era un objeto para adornar una casa, sino un camino para limpiar el corazón, y cuentan que, muchas generaciones después, el espejo sigue oculto en algún rincón del mundo. A veces, cuando alguien vive con sinceridad y pureza, su alma se vuelve tan clara que no necesita vidrio alguno para reflejarse, porque el verdadero espejo siempre ha estado dentro. La siguiente historia habla de un dragón poderoso que custodiaba una perla de luz y de un humilde pescador que descubrió que la verdadera riqueza no estaba en la joya, sino en el corazón que sabe compartirla. Así comienza El dragón y la perla. La siguiente historia habla de eso, de un dragón poderoso que custodiaba una perla de luz y de un humilde pescador que descubrió que la verdadera riqueza no estaba en la joya, sino en el corazón que sabe compartirla. Así comienza El dragón y la perla. En una costa donde el mar besaba las montañas, vivía un pescador llamado Han. Cada día lanzaba sus redes al amanecer y regresaba al anochecer con lo justo para vivir. No ambicionaba riquezas. Su mayor tesoro era mirar el reflejo de la luna sobre el agua y sentir que su vida tenía calma. Una noche,
Mientras pescaba bajo un cielo cubierto de niebla, vio un destello en el fondo del mar. Pensó que era un pez extraño, pero al acercarse, descubrió algo que lo dejó sin aliento. Una perla tan luminosa que parecía contener la luz de 1000 estrellas. La tomó con cuidado y la llevó a su choza. La perla iluminó toda la habitación con una claridad suave, casi viva. Anne sintió que el corazón se le llenaba de alegría, pero también por primera vez sintió miedo. Sabía que en su mundo lo que brilla demasiado atrae miradas peligrosas. Durante días guardó el secreto. Solo la miraba de noche, cuando todo dormía. Pero cada amanecer notaba algo extraño. El mar rugía más fuerte, las olas golpeaban las rocas y el cielo parecía más oscuro. Hasta que una noche escuchó un trueno que no venía del cielo, sino del agua. Las olas se abrieron y entre ellas emergió un dragón de escamas doradas, inmenso y majestuoso. Sus ojos eran 2 soles antiguos y su voz sonaba como el eco del trueno en las montañas. «Esa perla que guardas», dijo el dragón, «pertenece al océano. Es mi corazón. Sin ella, los mares se oscurecen y las mareas pierden su ritmo. Devuélvemela, pescador». Anne tembló. Amaba la luz de la perla, pero comprendió que no era suya. Se arrodilló frente al dragón y colocó la joya entre sus garras. «Perdóname», dijo con humildad. «No sabía que era tuya. Solo quise cuidar su luz». El dragón lo miró en silencio. En sus ojos brilló algo que no era cólera, sino gratitud. «Tu corazón ha sido más sabio que muchos reyes», respondió, «porque solo quien renuncia a la luz merece tenerla». Entonces el dragón sopló suavemente sobre el pescador y una escama de oro se desprendió de su cuerpo, cayendo en las manos de Anne. «Guarda esto», le dijo. «Mientras la lleves contigo, el mar será tu amigo y tu alma nunca conocerá la miseria». Luego, el dragón descendió al fondo del océano. El mar se calmó, la bruma se disipó y la luna volvió a brillar. Desde ese día, Anne siguió pescando igual que antes, sin riquezas ni palacios, pero cada noche, al mirar el agua, veía su reflejo iluminado con un resplandor dorado, como si dentro de su pecho hubiera quedado encendida una pequeña parte de la perla. Y cuentan que en las noches tranquilas, cuando el mar respira sin olas, puede verse en la distancia un brillo dorado moviéndose bajo el agua, como un dragón que todavía custodia su corazón, y un humilde pescador que aprendió que la verdadera luz no se posee, se comparte. La siguiente historia habla de una flor que desafió al tiempo, de una emperatriz que buscaba la eternidad y de la lección que solo la naturaleza sabe enseñar. Así comienza La flor que nunca muere. La siguiente historia habla de eso, de una flor que desafió al tiempo, de una emperatriz que buscaba la eternidad y de la lección que solo la naturaleza sabe enseñar. Así comienza La flor que nunca muere. En los jardines del Palacio Imperial florecían miles de flores, cada una más bella que la otra. Había rosas que parecían fuego, orquídeas que olían a luna y lirios tan blancos que el rocío se reflejaba en ellos como en el cristal. Pero la emperatriz Mei no era feliz. Aún rodeada de tanta belleza, temía el paso del tiempo. Veía cómo las flores que hoy nacían, mañana ya comenzaban a marchitarse, y ese destino le recordaba su propio cuerpo, su juventud, su vida. Un día llamó al sabio del jardín y le dijo: «Quiero una flor que nunca muera, una flor que no se doblegue ante el invierno, ni se apague con los años». El sabio, de barba blanca y voz tranquila, inclinó la cabeza. «Majestad», dijo, «toda flor que nace debe marchitarse, esa es la ley de la vida». Pero la emperatriz insistió: «Encuéntrala. Si existe en este mundo una flor eterna, quiero que florezca en mi jardín». El sabio partió, viajó por montañas, cruzó desiertos, habló con monjes y con ancianos. Durante años buscó sin encontrar nada que no muriera,
hasta que una noche, en un templo perdido entre nubes, encontró a una niña que cuidaba un pequeño brote. ¿Qué flor es esa?, preguntó el sabio. No lo sé, respondió la niña sonriendo. La riego con amabilidad y crece cuando sonrío. Si me enojo, se marchita. El sabio comprendió entonces. Volvió al palacio y entregó a la emperatriz una maceta vacía. Ella lo miró confundida. ¿Dónde está la flor?, preguntó. Aquí dentro, dijo él, pero solo florece con amor sincero. Si tu corazón se llena de bondad, la verás brotar. La emperatriz se burló, creyendo que era una farsa. Pero aquella noche, cuando todos dormían, se acercó a la maceta y por curiosidad la tocó con ternura. Pensó en su madre, en su pueblo, en todo lo que alguna vez había amado de verdad. Y en ese instante, un pequeño brote asomó entre la tierra. Durante los días siguientes, la emperatriz cambió sin darse cuenta. Sonreía más, hablaba con dulzura a sus sirvientes, caminaba entre los jardines escuchando el canto del viento. Y la flor creció. Sus pétalos eran tan finos que parecían hechos de luz. Pasaron los años. El imperio cambió. Los muros se agrietaron, pero la flor seguía viva. Nadie supo nunca de qué estaba hecha. Algunos decían que era inmortal, otros que simplemente respondía al corazón de quien la cuidaba. Cuando la emperatriz murió, los jardineros pensaron que la flor se apagaría, pero al amanecer siguiente seguía allí, erguida, brillante, respirando. Y en el centro de su tallo, alguien juró ver la forma de una sonrisa. Dicen que esa flor aún existe en algún rincón del mundo y que no pertenece a los jardines de los ricos ni de los sabios, sino a todo aquel que vive con amor en su corazón, porque la flor que nunca muere no crece en la tierra, sino en el alma. La siguiente historia habla de cómo la fortaleza no siempre está en resistir, sino en saber moverse con la vida, sin romperse. Así comienza El bambú que se doblaba con el viento. En una aldea rodeada de campos y montañas, crecían dos árboles junto a un arroyo, un roble y un bambú. El roble era alto, fuerte, de tronco grueso y raíces profundas. Miraba con orgullo al bambú, delgado y flexible, que se movía con cada soplo de aire. «Eres débil», le decía el roble. «Mírame a mí, firme, poderoso. El viento me respeta». El bambú solo sonreía. «Tal vez, pero yo escucho al viento, y escucharlo me ha enseñado a bailar». Pasaron los días, y las estaciones cambiaron. El roble crecía más ancho, más orgulloso, mientras el bambú seguía delgado, inclinándose suavemente cada vez que el aire lo tocaba, hasta que un día el cielo se oscureció. Un viento salvaje bajó de las montañas, trayendo lluvia y furia. Los animales corrieron a esconderse, los techos se agrietaron y el río rugió. El roble se enfrentó a la tormenta con todo su orgullo. «No me moveré», gritó. «Que venga el viento, yo resistiré». El bambú, en cambio, se inclinó hasta el suelo, dejando que el viento pasara sobre él. Cuando el huracán cesó, el sol volvió a brillar. El campo estaba cubierto de ramas rotas, y el roble, el orgulloso roble, yacía en el suelo, arrancado de raíz. El bambú se incorporó lentamente. Estaba cubierto de polvo y hojas, pero seguía vivo. El viento, que aún soplaba suave, le susurró: «Tú comprendiste lo que muchos olvidan. La verdadera fuerza no está en resistir, sino en adaptarse». Desde entonces, los aldeanos empezaron a mirar al bambú de otra manera. Lo usaron para construir sus casas, sus flautas, sus puentes, porque sabían que su flexibilidad guardaba el secreto de la vida. Y cuentan que cuando el viento pasa por los campos de bambú, su sonido no es lamento, sino enseñanza. La voz del mundo recordando que quien se dobla con humildad nunca se quiebra. Después de la tormenta, el viento se aquieta y el reflejo del mundo vuelve a aparecer sobre el agua. El bambú, sereno,
observa su propia imagen y comprende que no solo el cuerpo puede doblarse, también el corazón aprende a ceder. Pero a veces, mirar dentro de uno mismo puede ser más difícil que resistir el viento, porque no siempre nos gusta lo que el espejo muestra. El reflejo no miente, solo devuelve lo que somos, incluso aquello que intentamos olvidar. La siguiente historia habla de eso, de una mujer que quiso mirar más allá del cristal y encontró en su reflejo algo que ningún espejo debería mostrar. Así comienza La mujer del espejo. En un antiguo pueblo de montañas silenciosas vivía una mujer llamada Lian. Era conocida por su belleza tranquila y su manera de hablar, tan suave que parecía que sus palabras caminaban descalzas. Pero lo que más llamaba la atención de su casa no era ella, sino el espejo que colgaba en su habitación. Era un espejo antiguo, traído de tierras lejanas, enmarcado con madera de sándalo y grabados de dragones y flores de loto. Decían que ese espejo no solo reflejaba la forma de las cosas, sino también el alma de quien lo miraba. Lian lo miraba cada noche, al caer el sol. Primero veía su rostro, luego su mirada, y poco a poco, algo más. Un leve resplandor detrás del vidrio, como si alguien más respirara al otro lado. Al principio pensó que era su imaginación, pero con los días, la figura fue haciéndose más clara. Era otra mujer. Tenía su mismo rostro, su misma voz, pero sus ojos eran distintos, más profundos, más tristes, más sinceros. «¿Quién eres?», susurró Lian una noche. La figura respondió con un eco suave. «Soy tú, pero la parte que escondes». Lian sintió un escalofrío. El reflejo siguió hablando, sin mover los labios. «Eres amable con todos, pero nunca contigo. Sonríes para los demás, pero lloras en silencio. Has olvidado escuchar a la mujer que vive detrás de tu sonrisa». Lian intentó alejarse, pero el espejo comenzó a brillar. El aire se volvió denso y de pronto el reflejo salió del vidrio, como una bruma que tomó forma humana. Frente a ella estaba su propio doble, con los ojos llenos de lágrimas que nunca había dejado caer. El reflejo la abrazó con ternura y le dijo: «No temas mirarte, la verdad no destruye, libera». Entonces, ambas comenzaron a fundirse en un solo resplandor. El espejo se empañó por completo, y al desvanecerse la niebla, solo quedaba una mujer, más tranquila, más completa, más real. Desde aquella noche, el espejo nunca volvió a reflejar a nadie más. Los visitantes decían que era solo un vidrio opaco, sin brillo, pero Lian sabía la verdad. Ya no había dos mujeres, solo una, la que finalmente se había reconocido y perdonado. Y dicen que, cuando la luna entra por la ventana de esa vieja casa, el espejo vuelve a brillar un instante, como si recordara aquel momento en que una mujer decidió mirarse y, por fin, amarse. Cuando uno se atreve a mirarse con honestidad, algo cambia para siempre. El alma se vuelve más liviana y los ojos empiezan a ver la belleza que antes no podían ver. Porque la verdadera hermosura no está en los adornos ni en los reflejos, sino en la voz que nace del corazón sincero. Esa voz puede venir de cualquier parte, de un amigo, del viento o incluso del canto de un pequeño pájaro. La siguiente historia habla de eso, de un emperador rodeado de lujos que olvidó cómo escuchar y de un ruiseñor cuyo canto le enseñó lo que ningún tesoro pudo darle. Así comienza El ruiseñor del emperador, en el corazón del antiguo imperio, donde los tejados dorados tocaban el cielo y los jardines olían a eternidad. Vivía un emperador que lo tenía todo, excepto paz. Su palacio era tan vasto que los sirvientes se perdían en sus pasillos, y tan lleno de riquezas que el sol se reflejaba en las paredes como si fueran espejos de oro. Pero a pesar de toda esa belleza, el emperador se sentía vacío. Nada lo conmovía, ni las joyas más raras,
ni los banquetes más finos, ni los poemas que los sabios escribían para halagarlo. Su alma estaba cansada, como si el brillo del mundo le pesara en los ojos. Una tarde, mientras paseaba por los jardines, escuchó a dos criadas hablar. Dicen que en el bosque, más allá de los muros del palacio, vive un pequeño ruiseñor cuyo canto hace llorar hasta al viento. El emperador se detuvo. ¿Un ruiseñor?, preguntó. ¿Y por qué nunca lo he oído? Las criadas se inclinaron. Porque su majestad nunca ha salido tan lejos. Esa noche, el emperador no pudo dormir. Mandó buscar al ruiseñor. Decenas de sirvientes recorrieron los bosques con lámparas y jaulas, pero el pájaro no aparecía, hasta que un joven jardinero dijo: «Yo lo escucho todas las noches cuando riego las flores. No canta para que lo busquen, canta para quien escucha». Guiado por el muchacho, el emperador llegó al borde del bosque, y allí, en la rama más alta de un árbol, vio al pequeño ruiseñor. Su plumaje era gris, sin brillo, pero su voz era como un río que acariciaba el alma. El emperador cerró los ojos y por primera vez en muchos años sintió algo moverse dentro de él. Lágrimas suaves resbalaron por su rostro. «¡Qué belleza tan pura!», susurró. Ordenó que el ruiseñor fuera llevado al palacio para cantar todas las noches. El pequeño obedeció, y su canto llenó los salones de vida. Pero pronto, un artesano llegó con un regalo, un ruiseñor mecánico, cubierto de oro y piedras preciosas, que cantaba siempre igual, sin cansarse. El emperador, fascinado por su brillo, olvidó al ruiseñor real. El pájaro de verdad se marchó volando, triste y silencioso. Durante un tiempo, el emperador se conformó con el canto del ruiseñor de oro. Pero con los años, el mecanismo se oxidó y el canto artificial se detuvo. Entonces el palacio volvió a llenarse de silencio. El emperador enfermó, solo y arrepentido. Una noche, cuando todos creían que moriría, escuchó un sonido suave junto a su ventana. Era el ruiseñor verdadero. Había regresado, cantó con ternura y su voz fue tan dulce que el emperador sintió su corazón renacer. «¿Por qué has vuelto?», preguntó débilmente. «Porque la compasión no guarda rencor», respondió el ruiseñor. «Canto no por tus riquezas, sino por tu alma». El emperador sonrió. Desde entonces aprendió a escuchar. Abrió sus puertas al pueblo, caminó por los jardines, respiró el perfume del mundo. Y cada noche, cuando todo se apagaba, el ruiseñor cantaba para él, recordándole que lo más valioso no se puede encerrar, solo se puede sentir. Dicen que, mucho después de su muerte, cuando el palacio duerme y el viento pasa entre las hojas de jade, todavía puede oírse aquel canto, como un eco suave que le recuerda a la vida lo que realmente importa: la humildad, la gratitud y la belleza de lo sencillo. Después del canto del ruiseñor, el silencio vuelve a llenar el aire. No un silencio vacío, sino uno lleno de significado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para escuchar. Y es que el tiempo, ese río invisible que nunca deja de fluir, no siempre se mide con relojes de oro ni campanas que suenan en los palacios. A veces, el tiempo se siente en el crecimiento de una hoja, en el sonido del viento entre los bambúes, en la mirada que comprende sin palabras. La siguiente historia habla de eso, de un sabio que creó un reloj no para contar las horas, sino para recordar lo que realmente vale cada instante. Así comienza El reloj de bambú. En una aldea donde el sol se movía lento y los días olían a lluvia fresca, vivía un anciano llamado Wei. Era conocido como el artesano del tiempo, aunque nunca fabricó un reloj de metal ni de arena, sino uno hecho de algo mucho más vivo: bambú. Los aldeanos no entendían su propósito. «¿De qué sirve un reloj de bambú?», le preguntaban.
El tiempo no se escucha en las cañas, sino en los relojes del emperador. Wei sonreía. Entonces aún no han aprendido a oírlo. Durante años, el anciano caminó por los bosques escuchando el sonido del viento al pasar entre los tallos de bambú. Descubrió que cada caña vibraba con un tono diferente, como si cada una marcara un instante único en el corazón del mundo. Con paciencia infinita, cortó 12 cañas, una para cada hora del día, y las colocó en círculo, de modo que el viento soplara a través de ellas como si tocara una flauta invisible. Cuando llegó la primera brisa, el reloj comenzó a cantar. Su sonido no era exacto ni constante, a veces suave, a veces profundo, a veces casi imperceptible. Pero cada nota tenía alma. Era el tiempo medido por la naturaleza, por el ritmo de la vida, no por la prisa del hombre. Wei se sentaba frente al reloj cada amanecer. No miraba las cañas, las escuchaba. Sabía cuándo trabajar, cuándo descansar, cuándo mirar el cielo. No porque el reloj se lo dijera, sino porque su corazón había aprendido a latir al mismo compás del viento. Un día, un funcionario del reino llegó a la aldea. Al ver aquel extraño instrumento, se burló. El emperador tiene relojes que marcan cada segundo con precisión. Este tuyo no sirve para nada. Wei respondió con serenidad. Los relojes del emperador miden el tiempo que se gasta. El mío mide el tiempo que se vive. El funcionario no entendió y se marchó. Pero los aldeanos comenzaron a sentarse junto al reloj. Y poco a poco, el sonido del bambú los cambió. Los niños jugaban con más calma, los ancianos hablaban más, las familias compartían silencios que ya no eran vacíos. Pasaron los años, y cuando Wei murió, el reloj siguió allí. Nadie lo reparó nunca, porque no se rompía. Seguía respirando con el viento. A veces sonaba con fuerza, otras apenas se oía, como si hablara solo a quien realmente quería escucharlo. Cuentan que aún hoy, cuando el viento atraviesa el valle, el bambú canta con notas suaves y antiguas, recordando a todos los que se detienen a escucharlo que el tiempo no se posee, se siente, y que en el murmullo del viento quizá todavía esté el alma del viejo Wei, marcando las horas no con ruido, sino con paz. El reloj de bambú sigue cantando en la distancia y su sonido parece mezclarse con el susurro del agua. Porque así es la vida, un flujo constante donde todo cambia, todo pasa, y aún así, algo puro siempre vuelve a florecer. De la tierra más oscura nace lo más hermoso, de la calma brota la fuerza, y del fango surge una flor que se abre sin ensuciarse, que no necesita demostrar su belleza, porque su existencia misma es un milagro. La siguiente historia habla de eso, de una flor que aprendió a crecer entre la sombra y la luz, y de un monje que descubrió en ella el secreto más grande del alma. Así comienza La flor de loto en el pantano. En un valle donde la niebla dormía entre los árboles, había un estanque oscuro cubierto de barro y hojas muertas. Nadie se acercaba a él. Los aldeanos lo llamaban el espejo del olvido, porque en su superficie no se veía más que sombra y silencio. Pero un día, un joven monje que viajaba por el país se detuvo allí. Buscaba un lugar donde descansar y el estanque, aunque turbio, tenía una quietud que lo atrajo. Se sentó junto al agua, cerró los ojos y escuchó. El viento pasaba entre los juncos, el agua respiraba despacio y debajo del barro algo pequeño se movía. El monje se inclinó y vio un brote que trataba de abrirse paso entre la oscuridad. Era débil, casi invisible, pero su tallo empujaba hacia arriba con una fuerza que parecía imposible. Durante días, el monje volvió al mismo lugar y cada día el brote era un poco más alto, hasta que una mañana el sol tocó el estanque y del fango emergió una flor blanca,
un loto puro, perfecto, sin una sola mancha. El monje sonrió. «Qué extraño», pensó. «De la tierra más sucia ha nacido lo más limpio, del barro, la belleza, de la oscuridad, la luz». Esa noche meditó junto a la flor y comprendió su enseñanza. El loto no luchaba contra el pantano, no intentaba huir de la oscuridad, simplemente crecía hacia la luz. Desde entonces, el monje enseñaba a todos los que llegaban al templo: el alma es como el loto. No se trata de no tener barro alrededor, sino de no dejar que ese barro nos ensucie por dentro. Con el tiempo, el estanque antes temido se llenó de flores. Los aldeanos comenzaron a visitarlo, a sentarse junto al agua y respirar su perfume tranquilo. Y cada vez que alguien se quejaba de su vida, el monje señalaba el loto y decía: «Mira su raíz, vive en la oscuridad. Mira su flor, se abre en la luz. Así también puede hacerlo tu corazón». Cuentan que, cuando el monje murió, una sola flor de loto permaneció en el centro del estanque, más grande y brillante que todas las demás, y que en las noches de luna su reflejo parecía el de un alma dormida en paz, recordándole al mundo que la pureza no es ausencia de sombra, sino la fuerza de florecer a pesar de ella. El loto sigue flotando sobre el agua y el silencio del valle se llena de paz. Parece que el mundo respira más despacio, como si comprendiera que todo, incluso el dolor, tiene su razón para existir. El monje cierra los ojos y siente el aire moverse. El viento sopla, libre y cambiante, rozando las flores, las rocas, los árboles y subiendo hasta las cumbres donde habita la montaña. El viento se mueve sin forma, la montaña permanece inmóvil. Y sin embargo, uno no puede existir sin el otro. La siguiente historia habla de eso, del diálogo eterno entre lo que cambia y lo que permanece, entre la voz que viaja y el silencio que escucha, porque en el encuentro entre ambos, el alma encuentra su equilibrio. Así comienza el viento y la montaña. En los confines del mundo donde el cielo se encuentra con la tierra, vivían dos viejos amigos, el viento y la montaña. El viento era libre, inquieto, invisible. Viajaba por todos los rincones del mundo, jugaba con las hojas, mecía las olas, acariciaba las flores. Decía que su destino era moverse, porque quien se detiene, según él, deja de vivir. La montaña, en cambio, era inmóvil, anciana como el tiempo, silenciosa y firme. Desde su cima observaba el mundo cambiar sin prisa. Los ríos nacían, los árboles morían, los hombres venían y se iban. Ella no necesitaba moverse para sentir la vida pasar por dentro. Un día, el viento descendió desde el cielo y preguntó: ¿No te cansas de estar siempre en el mismo lugar? Yo he visto desiertos, océanos, ciudades enteras. Tú solo conoces tus propias piedras. La montaña sonrió con dulzura. ¿Y tú?, le respondió. ¿No te cansas de no tener dónde quedarte? ¿Vuelas tanto que olvidas el sabor de la quietud? El viento se rió. La quietud es para los que temen cambiar. Yo prefiero la libertad. ¿Y la libertad?, dijo la montaña. Sin raíz, se convierte en vacío. Aquel día comenzó una larga discusión que duró siglos. El viento rugía con fuerza, queriendo demostrar su poder, golpeando la roca, arrancando árboles, levantando polvo. Pero la montaña permanecía serena. «Haz lo que quieras», decía. «No tengo miedo de ti». El viento se cansó, pasaron estaciones, y un día regresó más suave, como una brisa. «He viajado por todas partes», dijo, «y en todas encontré algo hermoso, pero en ninguna parte sentí reposo. Dime, montaña, ¿cómo logras esa paz que nada parece quitarte?» La montaña cerró los ojos. «Porque acepto lo que llega», respondió, «y dejo ir lo que se va. El secreto no está en resistir al cambio, sino en permitirlo sin perder el centro. Tú te mueves, yo permanezco, pero en realidad
Somos parte de lo mismo. Tú enseñas el movimiento, yo enseño el silencio. El viento guardó silencio por primera vez. Luego pasó suavemente entre las piedras y la montaña sintió cómo su superficie se cubría de un murmullo antiguo, como si ambos se comprendieran al fin. Desde entonces, el viento no volvió a golpear la montaña. La acariciaba, le cantaba, danzaba entre sus grietas, y la montaña, en su quietud, se convirtió en su hogar. Cuentan que, cuando cae la noche y el mundo se queda en calma, a veces se escucha ese canto, el susurro del viento rodeando la montaña, un sonido tan leve que parece un pensamiento dormido. Y quienes lo oyen dicen que es el eco de la última enseñanza, que la vida es equilibrio, que hay un tiempo para moverse y un tiempo para permanecer, un momento para hablar y otro para escuchar, y que el alma para descansar en paz debe aprender de ambos, del viento, su libertad, y de la montaña, su silencio. El viento se apaga, la montaña descansa, y tú, que has viajado por tantos sueños, puedes ahora dejarte llevar por el silencio. Recuerda que cada historia es una semilla. Puedes volver cuando quieras, y otra flor nacerá dentro de ti. Si este viaje te trajo paz, suscríbete o vuelve a escucharme cuando necesites descansar. En riqueza silenciosa siempre habrá un cuento esperándote, como una lámpara encendida en medio de la noche. Duerme en calma. El mundo sigue girando, pero esta noche todo está bien.